베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 강림하사 찬송하게 하소서. 한량없이 자비하심 증량할 길 없구나. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 흘려주셨네. 나를 좁게 내소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 치소서. 사랑과 하나가 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno del amor, te damos gracias porque nos has llamado en tus brazos y nos has dado la oportunidad para poder rendir este culto en esperanza. Ayuda, Señor, como tú nos has mostrado esa vida de humildad y obediencia. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa vida que sea llena de la obediencia y humildad. Ayuda, Señor, que en este culto sea un culto en el cual podamos tener ese encuentro contigo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
자유 얻었네. 우리도 고난 받으며 죽어도 영광 되도다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 성도의 신앙 본받아 원수도 사랑하겠네. 인자만 오너 행실로 이 신앙 전파하리라. 성도의 신앙 따라서 죽도록 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora dependemos de la sangre de Cristo y vamos a orar todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has enviado, Señor, a tu Hijo en esta tierra para poder salvarnos a nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder siempre recordar esto y venimos delante tuyo nuevamente el día de hoy. Y pedimos, Señor, perdón por esos momentos, Señor, en el cual hemos olvidado esto y nos hemos enaltecido delante tuyo y nos hemos enorgullecido delante tuyo. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos recordar esa gracia, esa misericordia, Señor, que has tenido con nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para poder volver delante tuyo, aceptar, Señor, nuevamente que nosotros sin ti no podemos vivir, que nosotros sin tu gracia no podemos vivir ni siquiera un segundo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entregarnos delante tuyo en esta hora. Ayúdanos, Señor, que en esta hora, Señor, tú podamos tener ese encuentro contigo. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a poder ser guiados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones ante tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder triunfar en esta hora. Obra, Señor, y guíanos, Señor, en esta hora. Ayuda, Señor, y obra a través del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘.
거룩하신 하나님 아버지, Padre glorioso, te damos gracias por tu amor. Gracias porque nos has llamado como tus servidores y nosotros a través de Jesús hemos recibido la salvación, hemos recibido la libertad y nosotros en esta hora siendo guiados a través del Espíritu Santo venimos delante tuyo. Recibe, Señor, nuestro culto. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que sea un culto en el cual tú puedas complacerte, podamos glorificar tu nombre y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos tener ese culto en el cual estemos llenos de ese gozo de tener ese encuentro contigo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a amarte a ti, a amar, Señor, a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a ser uno a través de tu fidelidad y ayúdanos, Señor, a poder ser mansos delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno delante tuyo. Ayuda, Señor, a nuestro obispo. Ayuda, Señor, dale la fuerza, refuerza a sus fuerzas y ayuda, Señor, para que él tenga esa valentía de seguir ministrando tu iglesia. Ayuda, Señor, que toda esta dificultad en nuestra iglesia pueda terminar y ayuda, Señor, para que así todos juntos podamos ser uno con el obispo y restaurar a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que haya muchos más espíritus dentro de nuestra iglesia y ayuda, Señor, que todas las personas puedan ser restauradas en sus corazones. Nuestra iglesia es la iglesia que ha sido fundamentada en tu palabra, en el cual el enemigo no puede venir y hacernos caer. El día de hoy también es el día de la Santa Cena. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos vivir acorde a esa promesa de la Santa Cena. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestro obispo que ahora que va a llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que esa palabra pueda entrar en nosotros. Te damos gracias por esa palabra de vida eterna. Padre Dios, ayuda, Señor, que también sus labios sean ungidos con tu sabiduría, conocimiento y poder. Y ayuda, Señor, que sea palabra que es hecha a las iglesias. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra con mansedumbre, con humildad. Y ayuda, Señor, para poder estar llenos de esa esperanza, para seguir adelante a este día que nosotros vayamos al reino de los cielos. Damos gracias, Señor, por todas las cosas y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지 주님께 나올 때 Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy nos has dado la oportunidad de entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene en ti y el hecho de que hayas entregado delante tuyo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido a tu mandamiento. Ayuda, Señor, que puedan recibir esa bendición que viene en ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han tenido esa determinación. Ayuda, Señor, que ellos siempre puedan dar gracias por todas las cosas que has dado y puedan tener esa inspiración de sostener esa bendición. También te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ora, Señor, en la familia de ellos y en cada uno de ellos. Ayuda, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de ellos y poder realizar esa obra que tú estás haciendo en todos ellos. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. Aleluya.
오늘 우리에게 주시는 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 2. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en paz, en amor. Amén. Todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos para que nosotros podamos recibir esa palabra y así todos nosotros podamos poner esto en práctica y tener esa fe en Dios. Vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros que recibimos esa palabra. 하나님 아버지, 주께서 인도하여 주셔서 우리에게 주신 귀한 생명의 말씀을 받고 우리는 주의 말씀을 순종해가며 또 그 말씀의 깊이와 뜻과 인도함을 헤아려 나가는 아버지 성도의 삶이 될 수 있도록 우리 하나님 인도하여 주시옵소서. 영생의 말씀을 갖고 우리가 나가며 그 진리 안에 거하는 큰 기쁨으로 주님 앞에 나가는 우리의 모든 영혼 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하신 우리의 감독님께서 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 도하여 주시고 이 시간 주께서 성령으로 하늘의 놀라운 비밀을 말씀하실 수 있도록 주께서 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 거룩한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo 위대하신 또 계획과 y nosotros 선포할 때에 deseamos recibir tu palabra y en esta hora al llevar tu gran voluntad y tu plan. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener esa fuerza para llevar esta palabra y también obra junto con todos nuestros miembros y ayuda, Señor, a poder revestirnos con tu poder. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님께서는 Nuestro Dios 모든 desea que todos los miembros puedan tener esa responsabilidad de la paciencia. 우리가 그리스도인이 될 때 Nosotros, cuando nos convertimos en cristianos, Él nos ha compartido esto y desea de que todos nosotros podamos ser fieles y ser partícipes a esta paciencia. Por eso, nosotros, al tener esto, desea que cada uno de nosotros podamos sostener esto, esa obra de la iglesia. Cuando hablamos sobre la paciencia, podemos ver de que es una de las cosas muy importantes para poder realizar la obra de Dios, ese plan de Dios. Para poder, Dios lleva ese plan de la salvación, esa obra de la salvación, y esto es algo importante, es algo necesario para llevar esto. Pero entonces tenemos que ver que dentro de Dios nos habla una manera en cómo nosotros dentro de la iglesia tenemos que vivir algo que es diferente al mundo. Podemos ver que el mundo usa mucho la palabra paciencia y entonces si vemos en la Biblia podemos encontrar la palabra paciencia, pero incluso también podemos escuchar o encontrar la palabra longanimidad. Y entonces podemos ver de que estas dos palabras, paciencia y longanimidad, son dos palabras que se usan de la misma manera y podemos ver que también, pero el significado de estas dos palabras es completamente diferente. Podemos ver de que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el mundo y esas diferentes dificultades que encontramos en nuestra vida, en nuestro entorno, y cuando nosotros sostenemos esto, también se le dice paciencia, pero cuando hablamos sobre longanimidad, ¿qué significa esto? De que esta persona, o sea, la persona que tiene longanimidad es paciente a esos ataques que vienen de otra persona. Por eso podemos ver que la palabra longanimidad tiene una persona, o sea, esa persona, una entidad que nos ataca y nosotros así tenemos la paciencia a través de eso. Por eso cuando una persona, cuando tiene esa dificultad por la otra persona, esa persona no va y contraataca a esa persona inmediatamente,
inmediatamente, sino que lo que hace, primero se controla, o sea, se limita a sí mismo para poder recibir esa palabra. Por eso tiene paciencia con esa persona. Esto es lo que significa longanimidad. Y esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros cuando habla sobre la paciencia. Pero entonces tenemos que saber, para que esa obra de la salvación, de la redención, esa obra de la redención pueda ser completada, tiene que venir a través, se necesita esta longanimidad. Por ejemplo, si una persona hace algo que es malo, pues obviamente esa persona, como es pecador, todos nosotros podemos ver que somos pecadores. Esa persona realiza una obra que no es correcta. Y entonces eso significa, el hecho de que uno tiene longanimidad es que uno aguanta esto, o sea, soporta esto. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque en ese momento vaya a atacar y pueda atacar a otra persona, uno es paciente con esa, o en otras palabras, uno es paciente con esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda volver al Cristo. Y podemos ver de que esto es completamente un poco diferente a lo que el mundo nos enseña a nosotros. Por ejemplo, si vemos al mundo, podemos ver de que la manera como el mundo vive, pues en medio de la sociedad, e incluso ahora en una sociedad mucho más desarrollada y mucho más avanzada, podemos ver de que y pues obviamente no estoy generalizando esto en todos los países, pero digamos, si vemos en Corea, podemos ver algo. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver de que hay un contrato en medio de los individuos y pues del pueblo, o sea, del gobierno. Y podemos ver de que el gobierno tiene esa responsabilidad de cuidar pues la vida de esa persona. También tiene esa responsabilidad de guardar esa felicidad de las personas. O sea, ¿qué significa eso? Que las personas, o sea, el gobierno tiene ese derecho de sostener la vida de esa persona, o sea, proteger la vida de esa persona, de ese individuo, e incluso también ayuda, o sea, guarda para que ese individuo pueda ser feliz. Y también de la misma manera, cada individuo, o sea, tendrá que poner parte en sí en lo que el gobierno pide. Y esos individuos tienen que tomar toda responsabilidad acerca de eso. Podemos ver que ellos tienen ese contrato y podemos ver que toda vida en este mundo va acorde a estos reglamentos y pues que vienen de esto. Pero entonces, ¿de dónde vendrá la paciencia? ¿De dónde vendrá esto? Uno más o menos sabe de dónde viene esto. ¿Por qué? Porque el principio de todo esto es muy simple. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que proteger los derechos, o sea, los derechos que se necesitan de un individuo. Y también al revés, el individuo tiene que tomar responsabilidad dentro de ese gobierno, o sea, pagar los impuestos y otras cosas. Podemos ver de que esos derechos son importantes. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que todas las cosas vienen a que todas las cosas se enfocan en esos deseos de la carne. Podemos ver que todas las cosas están acorde de la felicidad del cuerpo, o sea, pues los deseos, o sea, para cumplir los deseos del cuerpo, o sea, los deseos del cuerpo, o sea, todo está enfocado en los deseos de la carne. Pero entonces, si vemos a los cristianos, podemos ver de que ese fundamento de la vida es completamente diferente a esas personas del mundo. Podemos ver que las personas del mundo siempre están enfocados en las cosas de la carne, los deseos de la carne, y todas las cosas se enfocan en eso. Y digamos, si viene un ataque en esto, entonces, ¿qué es lo que hace? Va y contraataca inmediatamente. Si algo no es beneficioso para uno, entonces tendrá que atacar, o sea, tendrá que defender sus derechos. Y esto es un principio que podemos ver que es natural dentro del mundo. Y yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo era pequeño,
길거리에서 pues veía de que pues los puños y pelearse para poder cumplir, o sea, guardar sus derechos era algo muy fácil de hacer y era algo que pues era muy común ver en ese tiempo. 이제 답답하니까 그렇게 한 것이고 Y entonces en ese tiempo las personas como no podían, pues tenían tener sus derechos y así por eso ellos actuaban. Pero más adelante se desarrolló pues la sociedad y ahora los policías o el gobierno es lo que protege a uno. Pero queridos hermanos, por eso el atributo de la longevidad es algo que no se ve tan comúnmente en el mundo. No se ve muy comúnmente en el mundo. Podemos ver que no es algo que incluso las personas desean tener y obtener. ¿Por qué? Porque si uno en este mundo, si uno aguanta, o sea, si uno soporta las cosas, entonces va a ser muy malo para uno. Y entonces, digamos, si alguien viene y nos ataca, ¿qué es lo que a uno hacemos rápidamente? Contrarresponder ante esto. Pero entonces, obviamente, el mundo también ve que la paciencia es algo bueno y también requiere, o sea, que tengan la paciencia. También esto puede ser, pues, bueno en una parte, pero es solamente un tipo de sabiduría del mundo, de cómo vivir el mundo. Solo llega a este punto, pero entonces hay muchas personas, digamos, que podrán decir, es mejor aguantar que no, pues, que va a ir y atacar de una vez porque eso no puede ser beneficio para uno. Pero digamos, por ejemplo, uno podrá decirle, digamos, entra usted, jefe, ¿qué le pasa? Pero entonces obviamente no va a haber cosas buenas para uno. Pero llega por eso la paciencia, solamente se usa en ese nivel. 쓸모가 Pero entonces si vemos, la verdad es que la paciencia no es algo que se pueda, pues que sea tan necesario pues en la vida. Pero por eso entonces cuando hablamos sobre la longevidad, o sea, tener esa paciencia, o sea, mucha paciencia, o sea, tener en su corazón y soportar a los demás no es algo que se puede ver en el mundo. Por eso, si vemos a la iglesia es completamente opuesto a esto. 없는 것은 Es completamente diferente a esto que del mundo que les acabo de decir. Pero la razón de esto, ¿qué es? Podemos ver que la congregación, o sea, la iglesia, es el lugar donde muchas personas, o sea, todas las personas que tienen dificultad han venido a la iglesia. Por ejemplo, si les digo un ejemplo, o sea, una parábola, un ejemplo de esto podría ser, 그리스도인은 si vemos a los cristianos, es un cristiano, es una persona que ha tenido una enfermedad de muerte y casi muere. Pero entonces, antes de morir ahora pues ha sido revivido y ahora esa persona tendrá que vivir en esa vida para poder vivir. Por eso, si vemos a los cristianos, es como esa persona que ha muerto y a través de un doctor a duras penas vivió. Pero entonces, esa persona que ha muerto, ha vivido, o sea, que ya estaba casi muerto, pero, o sea, vivió. Pero entonces, esa persona, ya que el doctor lo había, pues, revivido, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese paciente? Ese paciente tiene que escuchar esa prescripción que le da el doctor y ese doctor para poder que ese paciente pueda sostener su vida le dirá usted tome esto, haga lo otro y le da esa prescripción. Pero entonces, ¿por qué será esto? Porque el paciente si no sigue la prescripción, o sea, entonces volverá a morir. O sea, ¿por qué? Porque esa persona no tendrá más remedio que seguir su camino de la instrucción y morir. Por eso el doctor le está dando a esa prescripción a esa persona para que así pueda vivir, o sea, sostener esa vida. Por eso el doctor le ayuda en cómo tiene que también rehabilitarse, en cómo tiene que hacer esto y lo otro. Pero entonces, si lo decimos en nuestro caso, entonces, nosotros ¿hasta cuándo tenemos que seguir esa prescripción? Hasta el día en que nosotros entremos en esa vida eterna. En ese lugar donde no existe la enfermedad por toda la eternidad, en ese lugar en el cual no hay necesidad de volver, o sea, ya no hay necesidad, o sea, ya uno no necesita volver a ese pecado, esa enfermedad, y ahora esa persona
podrá sostener esto por toda. Por eso uno al estar en esta tierra tiene que seguir esa prescripción y así a partir de ese día en que uno va al reino de los cielos podrá realizar todas las cosas que desee. Por eso, cuando uno al vivir en esta vida, en este mundo, podemos ver que fundamentalmente es diferente a la vida de fe. Podemos ver que nosotros no podemos ir acorde a las cosas de este mundo e incluso eso no es algo que pueden traer en la iglesia y lo que tienen dentro de la iglesia no lo van a poder usar en el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen no tendrá ningún beneficio de eso. Por eso podemos ver de que es completamente diferente. La iglesia y el mundo es completamente diferente y de su esencia, de su fundamento y su propósito es completamente diferente. Por eso no puede tener comunicación con el mundo. Por eso si trae las cosas del mundo y las viene a traer en la iglesia, es algo que no va a poder usar y hacer, o sea, no va a ir juntos y ir al revés. Pero entonces uno podrá decir dentro de la iglesia, ay, pero yo no quiero hacer esto así, yo quiero vivir como yo quiero vivir en el mundo. Y dice, ay, gracias por salvarme, pero yo quiero vivir como antes vivía. Pero ¿qué pasaría esto? Entonces tendrá que perecer. Es así de simple. Eventualmente tendrá que perecer. Por eso esa prescripción de ese doctor es algo absoluto, o sea, para nosotros, es algo que necesitamos. Por eso, esa longevidad que Dios nos ha dado a nosotros es algo absoluto para nosotros. Esa es una manera en que nosotros podemos vivir, y no solamente nosotros individualmente, sino todos como congregación nos da la manera de cómo vivir. Por eso Él nos da a nosotros la manera en cómo vivir individualmente, si todos nosotros. Ahora, si nosotros miramos en el pasaje que hoy hemos leído, podemos ver que la paciencia y longanimidad es algo diferente, como les acabo de decir. Como vemos en el pasaje que hoy hemos leído, podemos ver de que al momento en que uno al momento de creer en Jesús, uno entra en la humildad y luego uno llega a crecer, tiene la mansedumbre y luego cuando el siguiente, la manera como uno tiene que vivir, o sea, la manera como uno tiene que poner su corazón, que es la paciencia. Acá dice paciencia, pero tenemos que pensar en longanimidad. Pero entonces cuando hablamos sobre la paciencia, o sea, longanimidad, que está hablando sobre tener autocontrol, en una manera tener control en uno mismo. Digamos, si alguien viene y nos ataca, es no primero reaccionar con nuestras emociones, sino que poder controlar esto dentro de nosotros. Y como les acabo de decir a ustedes, la paciencia, pero entonces cuando hablamos sobre la longanimidad, es algo que nos define esto con el texto original mucho más. Ese longanimidad es la palabra más cercana, o sea, al texto original. Y esa palabra, como les acabo de decir, es tener paciencia, o sea, soportar y también esa palabra significa también de que está incluso hasta el último momento. Todo ha terminado y dice hasta el último momento. Por eso también se usa la palabra paciencia. Si vemos en Lucas 8:15 que dice, más los que cayó en buena tierra, estos son los que con buen corazón recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, también se usa perseverancia. También Hebreos 10:36 que dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios sostengan la promesa. Por eso tienen que ser paciente para que así pueda seguir, o sea, llegar a la promesa y la voluntad de Dios. En Santiago 1:3 dice, sabiendo la prueba en vuestra fe produce paciencia. Incluso si vemos en Santiago 5:11 dice que Job era una persona paciente. De la paciencia de Job, o sea, Job se definía como paciencia. Por eso entonces paciencia es como esas dos palabras, como les dice, paciencia incluso, y si hablamos más definitivo, o sea, más adentro y más específicamente, estamos hablando de longanimidad. Por eso entonces la palabra longanimidad, ¿qué significa? También se dice que está lejos
de la ira, incluso más la palabra paciencia. O sea, que es largo, por eso dice longevidad. O sea, que es algo que es largo. Digamos, una persona tiene, digamos, una persona viene a nosotros y viene y nos ataca a nosotros. Entonces podemos tener paciencia ante esto y no contraatacar. Y también esta palabra es una palabra que se usa mucho cuando el momento en que Dios es paciente con los ataques del hombre. Podemos ver que el hombre ha atacado mucho a Dios. Por ejemplo, en Noé, podemos ver de que muchos de ellos vinieron en contra de Dios y podemos ver que ellos vivieron en esa vida de pecado. Y podemos ver de que el Señor los juzgó a ellos con agua y podemos ver que a partir de ese momento también los hombres volvieron a caer en el pecado y podemos ver de que el Señor fue paciente con ellos. O sea, tuvo longevidad con el hombre y en cambio de juzgarlos a ellos, envió al Hijo. Y cuando el Hijo vino en esta tierra, podemos ver de que Él pagó el precio del pecado de todas las personas. O sea, Él sostuvo todo esto en cambio del hombre. Podemos ver que hubieron personas que vinieron y lo atacaron a Él. Pero es que el Señor en ese momento, Él no dio su ira en ellos inmediatamente en ese instante, sino que fue paciente. E incluso podemos ver de que también el Señor no fue indiferente y dijo como, oye, ustedes hagan lo que ustedes quieran con su destino, yo me alejaré de ustedes, sino que Él tomó la cruz de ellos. Y también Él tomó ese castigo que el hombre tuvo que tener y Él lo sostuvo, o sea, Él recibió ese castigo. El Señor, ¿qué es lo que hizo? Él aceptó a estas personas, no las personas que son justas, o sea, esas personas que son buenas, que van en la justicia, que son justos, sino que incluso aceptó a los malos que estaban en el pecado. Podemos ver de que Él murió por todas las personas, por todas las personas. Podemos ver de que habían muchas personas que fueron en contra del Señor, se traicionaron al Señor, que estaban en medio del pecado, pero Él no los juzgó inmediatamente, sino que Él tuvo esa paciencia, o sea, Él lo aguantó. Pero entonces si Él no hubiera aguantado, no hubiera podido, nadie hubiera resultado, nadie hubiera venido y nadie se hubiera quedado en eso. ¿Por qué? Porque el diablo no lo hubiera dejado quieto, porque en el momento en que una persona peca, el diablo toma ese pecado y viene delante de Dios, no habrá nadie que pueda salir de esto. Pero por eso la Biblia nos dice a nosotros en Romanos 2:4 que dice: ¿a qué os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que dice? Que Él nos acepta a nosotros, o sea, que tiene paciencia, o sea, que es benigno, que tiene esa benignidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser guiados al arrepentimiento. Para que ellos puedan ir al arrepentimiento. También en Romanos 9:22 que dice que Él soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. E incluso cuando hay muchas personas que piensan, ay, ¿por qué la promesa no se realiza? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que Él no es tardío en la promesa. ¿Para qué? Porque es paciente para nosotros. Pero ¿para qué Él es paciente? Es para que nadie vaya a perecer, sino que todos puedan ser arrepentidos. Para que todos puedan entrar en arrepentimiento. Por eso, el Señor, Él tuvo esa longevidad. Pero ¿qué es lo que dice esto también? Él fue paciente. ¿Para qué? Fue ordenado incluso a los profetas, como es en Santiago 5:10.
나와서 사람들에게 Y podemos ver que los profetas, ¿qué es lo que hizo? Ellos fueron delante de las personas y anunció y les advirtió a ellos. Y podemos ver que a través de ellos recibieron muchas dificultades a través de estas personas. Y lo que ellos tuvieron que sostener, lo que ellos tuvieron que, o sea, esa longevidad que eso tenían que sostener, era a través de esos ataques que ellos recibían de las otras personas. Y ellos sostuvieron con paciencia, o sea, con esto, con paciencia. 복음을 받은 자들이에요. Y la verdad es que ellos fueron llamados a esa longevidad. 어떻게 보면은 이유 없이 Y podemos ver de que esto, en otras palabras también, es que ellos recibieron esos ataques sin ninguna razón. 예레미야의 경우를 보게 Por ejemplo, si vemos a Jeremías, podemos ver que Jeremías fue enviado, o sea, lo llamó y lo envió y le dijo, oye, tú ve y proclama. 뭘 전파하냐면은 ¿Y qué es lo que qué es lo que dijeron que proclamara? Que les advirtiera acerca del pecado y que se arrepintieran. 하려고 하는데 Y podemos ver que él iba a ir en ese lugar, o sea, pero entonces, ¿qué es lo que dijo Dios a Jeremías? Oye, pero te van a odiar, 맡게 될 pero 것이고 tú vas a ser discriminado, o sea, tú también vas a ser menospreciado por muchas personas, te van a criticar 받을 것이다. y te van a perseguir. O sea, Dios ya le está diciendo de antemano acerca de esto. Pero Jeremías, a escuchar estas palabras, él de todas maneras fue y proclamó esto, o sea, expandió esto con gran paciencia, o sea, con longevidad. 하나님의 부르심에 Y podemos ver de que él, hasta el último momento, él fue fiel y así hasta el último momento murió en medio de esa fidelidad. Incluso también con Isaías. Isaías de la misma manera lo llamó y le dijo, oye, tú ve y proclama el arrepentimiento y advierte el pecado. Y dice, como tú has sido redimido, también ve y haz esto. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Pero cuando tú vayas, las naciones no te van a escuchar. Ellos no van a arrepentirte, pero tú ve y proclama esto. 하나님의 명하신 대로 Y podemos ver que Isaías, él, acorde a ese mandamiento, él fue fiel a esto y fue paciente, soportó eso por muchos años. Y como dice acá en Santiago 5:10, que dice, toma por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. E incluso si vemos a Pablo, también el apóstol Pablo, también era lo mismo. Esa longevidad era algo pues inevitable para toda persona que trabaja para Dios, siervo de Dios. Era algo necesario. ¿Por qué? Porque todo lugar que él iba, él proclamaba esa longevidad y enfatizó acerca de esto. 나는 어디 가든지 항상 오래 Y yo, cualquier lado que yo voy, yo siempre, o sea, pongo esa longevidad como algo necesario y absoluto. Y entonces en 1 Timoteo 1:6 dice, por eso fue recibido en misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todo lo que habría creer en él para vida eterna. Por eso él, para salvarme a mí, para tener misericordia para mí, él fue clemente, o sea, tuvo esa longevidad conmigo y por eso él, para salvarme, tuvo esa longevidad, o sea, fue paciente. Y podemos ver, para mí, una persona pecadora. Y podemos ver de que el Señor sí es paciente conmigo. Entonces, ¿cuánto más yo tendré que ser con ustedes? Y ¿cuánto más Dios será paciente con cada uno de ustedes? Y podemos ver de que incluso hubieron muchas personas malas, que hicieron muchas cosas malas, pero dice que él tuvo esa longevidad y fue paciente. Fue paciente. Que dice también, haz que entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como dice 2 Pedro 3:15. Que esa paciencia para nosotros es salvación.
뭐 배반하고 Incluso eran muchas personas que fueron en contra del Señor, que resistieron al Señor. 언젠간 저희 어린 Pero entonces, y también como dijo en ese tiempo que todas las cosas serán manifestadas, pero que dice que la longevidad y la paciencia estarán en mí. O sea, estas dos cosas siempre estarán. O sea, no son palabras iguales, sino podemos ver que son dos palabras completamente diferentes, longevidad y paciencia. No es decir, ay, sí, tú come y también vuelve a comer, sino es, oye, tú come y también bebe agua. O sea, son dos cosas diferentes, longevidad y la paciencia. 그 소행을 Por eso, entonces nos dice longevidad, o sea, tú tienes que ser paciente, o sea, tienes que sostener a esos ataques de las personas y también tienes que sostener hasta el último momento, o sea, ser paciente, o sea, sostener hasta el último momento de la vida. 교회에게 이제는 명하신 Por eso, ahora nos ordena esto a la iglesia, que nos llama a todos nosotros a esa longevidad. 나누어 주셔서 Y nos da a nosotros en parte ese deber de la longevidad y hace que ahora que nosotros también junto con el Señor podamos sostener esto. De que nosotros juntos podamos sostener esto, la obra de Dios. 정말 보통 Y esto es algo que no se puede realizar sin el amor. Sin ese poder de nuestro Dios es algo que no podrá ser posible. 이 세상에서는 Y si nosotros vemos en el mundo, y por ejemplo, si vemos a los filósofos griegos y pues eventualmente eso que fue fundamento en la historia, o sea, en 아리스토텔레스가 esa vida, o sea, en esa la manera en como ahora vivimos. Por ejemplo, Aristóteles, algo que él dijo, la virtud más grande, o sea, ¿qué es? Es, digamos, no es no tolerar ningún insulto, sino en cambio estar preparado para contraatacar. Esta era una virtud más grande para un hombre. Es, digamos, si alguien viene a atacarlo a uno y lo insulta, o sea, es contraatacar ante esto. Contraatacar contra esto. Y le dice, esa persona es una persona buena, es una persona que es sabia. Y podemos ver que esa dirección en la cual está yendo es completamente opuesta a la que nosotros como cristianos estamos yendo. Tenemos que saber que la iglesia cristiana no es igual a la iglesia, a esas personas de antes, sino que es que nosotros estamos revestidos con esa paciencia. Que tenemos que ser vestidos con la paciencia. Y pues son otras palabras, longevidad, esa palabra. E incluso anteriormente es una de las canciones lo dicen de esa manera, que es el amor siempre está lleno de la longevidad. El amor en todo tiempo está lleno de la mansedumbre. No sé si algunos puedan recordar esta alabanza. Es algo que incluso antes nuestra iglesia alababa mucho estas letras. 그런데 만약에 Pero, por ejemplo, si hay una dificultad, digamos, por ejemplo, si nuestra iglesia hay una dificultad que ahora tenemos, si esta dificultad viene a nosotros, habrán algunas personas que podrán decir, yo no quiero esto, esto es algo muy incómodo, yo no quiero estar en una iglesia así, yo quiero tener la paz, o sea, quiero estar tranquilo. ¿Y qué pasará con esta persona? Y si se aleja la iglesia, esta persona no llevó, o sea, no tomó responsablemente ese deber de la longevidad, sino en cambio fue ignorante ante esto, dejó esto a un lado. Queridos hermanos, nosotros tenemos que recibir a estas personas, a estos miembros que hacen esas acciones malas, o sea, que no son. Pero entonces algunas personas pueden decir, yo no quiero aceptar eso, yo me quiero alejar, porque yo quiero que mi carne esté bien. Yo solamente quiero recibir lo que a mí me gusta. Es lo mismo que decir esto si se aleja de la iglesia en esos momentos de dificultad. Podemos ver que esa persona vienen de la característica de la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que es esa palabra que dice,
ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo, como dice Mateo 18:29. ¿Qué es lo que esa parábola que nos dice Mateos? ¿Qué es lo que dice? Había una persona, o había un dueño, o sea, una persona rica, y esa persona quería, pues, o sea, había prestado mucho dinero. Y podemos ver de que un siervo de estas personas, o sea, de este rico, podemos ver de que él tenía una gran deuda ante este rico, o sea, ante su dueño. Y entonces había dicho, si tú no pagas la deuda que tienes, tú tendrás que entrar en la cárcel. Pero ¿qué es lo que dice? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ten misericordia de mí. Pero entonces, y podemos ver que ese rico tuvo misericordia, ese maestro tuvo misericordia de esa persona, y podemos ver que él quitó toda la deuda, esa deuda que tenía. Entonces podemos ver de que esa persona tenía 10,000 talentos, o sea, tenía esa deuda de 10,000 talentos, pero el maestro pues le perdonó, pero él luego fue libre. Entonces él fue afuera y fue a otro siervo, o sea, que a él que le tenía una deuda solamente de unos 10 denarios, algo que es completamente pues pequeña comparación con esa deuda que él tenía. Pero le comenzó a decir, oye, si tú no me pagas a mí, entonces te voy a acusar, o sea, te voy a anunciar. Pero entonces ese maestro, al escuchar lo que este siervo había hecho con el otro, entonces podemos ver cómo tú puedes hacer eso. Oye, si tú conocieras la gran cantidad que yo he tenido o sea, te he perdonado esa deuda tuya, entonces tú deberías tener misericordia de tu otro siervo que tiene deuda contigo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Si tú no perdonas a tu hermano, entonces Dios no te va a perdonar a ti. Y eventualmente ese siervo fue llevado a la cárcel. Nos dice a nosotros que nosotros nos sostengamos, o sea, nos recibamos en medio del pecado. Por eso primero tenemos que ser humildes, y luego segundo, ahora esa persona tiene que tener esa mansedumbre, y más allá, o sea, tiene que convertir en esa persona que pueda recibir, o sea, soportar, o sea, recibir a las otras personas con paciencia, o sea, con longevidad. O sea, esa persona tendrá que ser, ahora, tienen que ser pacientes, y ahora tienen que actuar esto. No está diciendo que lo perdone inmediatamente, sino que le está dando, oye, o sea, cuando hablamos de longevidad, está enfatizando de que lo reciba esa persona para que esa persona pueda arrepentirse, para que esa persona pueda ir en esa arrepentición, en el camino de la arrepentición. Y que dice en 1 Pedro 4:8, y tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso está diciendo rápidamente, está cubriendo a esa persona. ¿Por qué lo está cubriendo? ¿Por qué está cubriendo? O sea, ¿por qué está recibiendo a esa persona? ¿Por qué está soportando a esa persona? Para que las otras personas no vean ese pecado de esa persona. No le está diciendo, oye, tú no tienes ningún pecado, no te preocupes. No le está diciendo eso, sino que ese pecado que no se comience a esparcir. O sea, que ese pecado vaya a ser manifestado y esparcir a otras personas. Por eso dice que primero sea tapado. ¿Para qué? Para que así esa persona pueda avanzar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene esas debilidades, y como esa persona con esas debilidades puede realizar pecados, puede cometer dificultades por ese pecado que está en él, y podrá decir delante del Señor, Señor, pues yo no quiero pecar, pero tengo dificultad dentro de mí, soy débil. Y esa persona se está esforzando para poder venir delante del Señor, y por eso le está dando esa oportunidad una y otra vez para que ese arrepentimiento pueda tener fruto, para que esa persona con ese corazón de arrepentimiento, la verdad, no vaya a ser desfallada, sino que pueda seguir adelante. Ese es un cristiano.
Ese es un cristiano. 죄도 없는데 일단 죄인이라고 No es decir, ay, tú no tienes, digamos, no es decir ese, o sea, ay, esa persona no tiene pecado, pero es encontrar el pecado. Ay, tú, ¿por qué pecaste esto y lo otro? Ay, tú hiciste esto. Esto no es lo que es completamente lo opuesto a esto. 그게 죄다 잡아라고 하지도 않습니다. O sea, tampoco es, oye, tú pensando, ay, pecador, oye, entonces vayamos y capturémoslos y juzguémoslos. Tampoco es esto, sino es cubrir esto. 용기를 내 힘을 내 기도하라. Es cubrir ese pecado. Dice, oye, oremos, sigue adelante, tú puedes. 어떻게 용납합니까? Pero entonces ¿cómo uno puede aceptar esto? ¿Cómo uno puede soportar esto? ¿Con qué corazón? Con amor. ¿Con amor? ¿Con cuál amor? Con agafe. 지속적이고 ¿Por qué? Porque el amor agafe es incondicional. Es ese amor que ama incondicionalmente y es paciente. 말합니다. O sea, cuando habla que es paciente, es que es fiel. O sea, con amor. Con ese amor agafe. 그럼 이거 필레오 사랑인가 보다. Pero uno podrá pensar, ay, eso es amor fileo. Claro que no. 필레오 사랑을 Tenemos que saber, la iglesia que ve el amor fileo como si fuera un amor del mundo, o sea, que un amor que no es, o sea, solamente acepta, ay, sí existe el amor fileo, pero ese amor el amor agafe es algo que tiene que ser en nosotros. Digamos, el amor fileo es algo que podemos encontrar entre hermanos, o sea, entre nosotros, o sea, me gusta esa persona porque a mí me gusta. Ese es el amor fileo. Digamos, por ejemplo, si hay, digamos, una persona mala y entonces viene al otro, otra persona también mala y le dice como, ay, sí, ay, maestro, vengo delante de usted, dueño, vengo delante de usted. Y entonces le dice como, ay, oye, mira, te doy este dinero, a ver, ¿has comido algo? Sí, te doy este dinero. Entonces la otra persona, ay, sí, gracias, gracias. Y comienza a decir como, ay, gracias por eso, lo recibo. Entonces, ay, sí, ve y cómprate algo que necesitas. O sea, se aman. Por eso dicen fileo, es el amor fileo, porque se gustan, o sea, se aman. 너희가 만일 너희를 Pero entonces, ¿qué es lo que dice en Lucas 6, 32 y 36? Que dice, porque si amáis a los que os amas, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si haces bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores lo hacen. Y si prestáis a aquellos que tienen algo que esperar de recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de otro. O sea, te represta a esa persona porque le gusta, porque quiere hacerlo. Entonces también obviamente recibir algo de esa persona. O sea, esperando algo. Pero que dice, no hagas esto. No hagas este tipo de amor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Tienes que amar. ¿Por qué? A vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios también te ha amado a ti. ¿Por qué? Porque Dios también es misericordioso con los que son enemigos. Podemos ver que estamos hablando del amor agafe, ese amor incondicional que no calcula qué puedo recibir de esa persona, qué es lo que no puedo recibir. No tampoco es tampoco el amor fileo, que es, ay, tú, yo te doy esto y yo también te doy lo otro. No estamos hablando de ese amor. Estamos hablando de amor agafe. No importa si recibe de esa persona algo o si ese amor también es agafe, es también para los enemigos. 원수를 위해도 기도할 수 있습니다. También puede orar por el enemigo. Ese es amor agafe. 사랑하고 ¿Y qué es lo que dice en Mateo 5, 43 y 44? Amaos a tu prójimo. Estamos hablando de amor, de fileo. Y aborrecéis a tu hermano. ¿Qué dice? 이 시점까지 전에는 Anterior ante esto, ¿qué es lo que dice? Oye, ustedes también se aman entre ustedes porque estamos hablando del amor fileo. Pero entonces, ¿cuál dice en versículo 44? ¿Qué dice? Pero ustedes no amen así, más así, sino que ustedes ahora amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Les he dicho esto para que ustedes puedan entender esto sobre el principio y generalmente qué significa el amor agafe. No estamos hablando cuando hablamos sobre enemigo, ay sí, voy a querer a mi enemigo, ay sí. No estamos hablando de esto. Y tampoco no es solamente ustedes ahora no vayan con sus amigos, no estoy hablando de esto. O hay personas que usan esto y usan esto de una manera mala, diciendo, ¿qué es lo que dice? Que usa todo lo que les acabo de decir, diciendo que hacen algo malo y dicen, ay, ¿por qué la iglesia ahora me está contraatacando? Ellos tenían que tener esa longevidad y tenían que ser pacientes, pero ¿por qué me están juzgando? Pero queridos hermanos, no confundan esto. No les estoy diciendo que la longevidad es aceptar a todas las cosas.
aceptar a todas las cosas que las personas hagan. Por ejemplo, si una persona puede usar esto de mal, si nosotros usamos esto cuando decimos, ay, tenemos que recibir a todas las personas, ay, esto también es algo aceptable. Ay, sí, ¿verdad? Tenemos que aceptar. No es absolutamente recibir a todas las personas. Esto no es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si aceptamos todo, la iglesia tendrá dificultades. ¿Por qué? Porque habrán personas que estén planeando en tomarse la iglesia o pues buscar la oportunidad para poder destruir la iglesia. Es algo que no podemos recibir. No podemos recibir. La iglesia en sí tiene que protegerse a sí misma y ese es el deber principal de esto. Por eso entonces, si vienen a la iglesia y vienen a atacar a la iglesia y cuando en el momento más vulnerable comienza a decir, ay sí, pero ustedes, ¿por qué la iglesia me ataca? Porque la iglesia tiene que ser paciente con las otras personas. ¿No es así? La verdad, esto es algo que no se puede aceptar. Eso es algo que no se puede aceptar. Que es lo que el Señor dijo, incluso que también la iglesia quiten toda levadura. Esa levadura que viene y vaya, quiten esto. En 1 Timoteo 1, 18 y 20 también dije algo similar. Dice, hijo, Timoteo, tienes que pelear la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pero hay algunos que desecharon la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Y solamente le quedaron su exterior, diciendo, ay, yo existo a la iglesia, pero todo es falso. Todo es falso. Y les dice incluso a esas dos personas, principalmente a Himeneo y a Alejandro, diciendo, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Les dice que ellos fueron reprendidos para que así ellos no vayan a volver a blasfemar. E incluso también habla nuevamente de otro Alejandro diciendo, el candelero que me ha acusado de muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Que el Señor recuerde lo que esa persona ha hecho y que les pague a él acorde a sus hechos. E incluso también dice con una palabra mucho más fuerte en 2 Timoteo 4:2, que es cuando también dice, les estoy enseñando sobre ese incrédulo que es malo. Y dice que predica la palabra, que antes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Les está diciendo que exhorte, que reprende, que reguarde, o sea, que los regaña a ellos. E incluso en 1 Tesalonicenses 5:14, que dice, también os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Le está diciendo que cada uno vaya y advierte a aquellos que no tienen ese orden espiritual, o sea, que van en contra de ese orden espiritual. Les dicen que vaya y repréndelos a ellos. Oye, tú no puedes hacer esto, no hagas esto. O sea, obviamente no lo hará públicamente. Pero entonces, ¿por qué será que hace eso? ¿A cuáles personas hacen esto? No, o sea, le está diciendo que sean longevidad, que tengan longevidad con aquellos que tienen ese arrepentimiento, aquellos que quieren alejarse de la maldad, que están delante del Señor, esas personas que tienen dentro de esas, que están tristes y están peleando dentro de ellos para venir delante del Señor, que esa conciencia buena de Dios, que ellos quieren acercarse a esa conciencia buena de Dios. No le está diciendo no está diciendo que la iglesia tiene que aceptar cualquier persona que haga malo, sino que está hablando de esas personas que conocen lo que han hecho malo, de esas personas que vienen delante del Señor y están diciendo, ¿será que el Señor me va a perdonar? ¿Será que no? Él está diciendo que para estas personas, la verdad, que la iglesia no reprende a esas personas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no tenga pecado. O sea, no existe nadie que no tenga pecado. No existe nadie que no tenga ningún mal en ellos.
¿Por qué? Porque esas mismas personas incluso pecarán de la misma manera en cualquier momento. Por eso el Señor tuvo paciente, aguantó a esas personas e incluso los profetas, y nosotros incluso de la misma manera tenemos que aguantar. 참으신 분입니다. Tenemos que saber que nuestro Dios es quien está siendo paciente, o sea, que está aguantando. No es porque nosotros no tengamos ningún pecado ni nada de eso, sino que Él decía que nadie vaya a ser destruido. Ese es el amor de agape que tiene Dios hacia nosotros. 찬양 중에 Incluso una de las alabanzas dice, 그 사랑 ese amor me ha amado sin ninguna condición, o sea, que sin ninguna razón. Y yo al escuchar esto me sorprendí, o sea, me asombré al ver esto. ¿Por qué? Porque es ese amor que me ama, sí, que me ama incondicionalmente. Ese amor que me ama sin ninguna razón, o sea, en particular, o sea, incondicionalmente. Yo no tengo nada que entregar delante de Dios, pero Él me ama. ¿Por qué será que me ama? ¿Por qué será que me ama incondicionalmente? Que nos ama a nosotros incondicionalmente. Incluso ahora, en este mismo momento, el Señor tiene longanimidad con nosotros. 자기만의 약점들이 있고 Y podemos ver que todos nosotros tenemos muchas debilidades, pero vemos que cada uno de nosotros no somos aceptados. Somos aceptados. ¿Por qué? Porque sabemos de que esa persona se ha arrepentido, está tratando de arrepentirse, está tratando de desarrollarse, o sea, progresar. 하나님의 자비를 구하고 있는 거기 때문에 Porque esa persona está pidiendo esa misericordia de Dios. 용납하는 거예요. Por eso son aceptados. 죄인이지만 Aunque son pecadores, el Señor los acepta a ellos. 그 사람보다 ¿Por qué? 더악한 나 Porque yo soy más pecador que esa persona y el Señor ha sido paciente, tenido misericordia conmigo. 그래서 Pero queridos hermanos, hay momentos en el cual esto falla. 실패하기가 오히려 어렵습니다. Y podemos ver de que en medio de esto hay algunas personas que fallan en esto. Pero entonces, ¿cuál es ese momento? Es ese momento en el cual que tiene ese tiempo de arrepentirse, ese tiempo de volver a Dios. 자들은 어떻게 되느냐? No se arrepiente 지옥에 멸망하고 y no vuelven a Dios. Estas personas caen nuevamente al infierno. Esas personas que no siguen a esa prescripción del doctor. 분명하게 나와 있습니다. ¿Qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? Si vemos en Hebreos 6, si vemos los primeros 3 versículos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. 이렇게 한다면은 ¿Qué es lo que dice? 회개하고 있지 않은 거죠. De que esa persona que conoce, que ha recibido eso, pero si no se vuelve a arrepentir, si vemos los siguientes 2 versículos, que dice, 회개한 사람은 7절이고 la persona que se arrepiente, el versículo 7, y la que no, el versículo 8, si leemos todos juntos, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosas a aquellos que los cuales es labrada recibirá bendición de Dios, pero las que produce espinos y abrogos es reprochada. Esta próxima será maldecida y su fin será quemada. Así es, si no cambia, entonces será echada al infierno. Será echado al infierno. 열심히 Por eso, 것을 하나님은 아시는 el Señor conoce cuánto esos santos se están esforzando y le dice, oye, tú sigue adelante con paciencia y longanimidad para que tú puedas así recordar esa promesa y puedas heredar la paciencia de Dios. Queridos hermanos, de la misma manera como el Señor fue paciente con nosotros, con ese pecado, ese pecado que está en nosotros, también de la misma manera tenemos que ser pacientes, o sea, tenemos que tener esa longanimidad con los otros hermanos que se están arrepintiendo, que están volviendo delante del Señor. 자기의 믿음에 Aquellos que están volviendo al Señor. 나는 믿음으로 사는 자. Queridos hermanos, la persona que se arrepiente está confesando de la fe que ellos están teniendo. ¿Cuál es esa fe? Ay, el Señor está siendo paciente, o sea, me está aguantando, o sea, es Él.
El hecho de que el Señor está siendo paciente conmigo es porque yo de la misma manera tengo que ser paciente en las otras personas. Y el hecho de tener esa longevidad y ser paciente está poniendo en práctica lo que ha recibido, lo que ha ponido en práctica. Y dice también en Romanos que también nosotros tenemos que proclamar esto en nuestros labios y con nuestras acciones. Y ese es el poder de esta nueva generación. Y tenemos que saber que el amor es ese nuevo poder que Dios nos ha dado en esta nueva generación. Tenemos que saber que el Señor nos ha derramado su amor en nosotros, algo que no estaba desde antes o en el mundo, sino que es algo que Dios ha derramado en nosotros su amor. Y esto es a través en nuestro corazón nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo para que así nosotros podamos, en nosotros brote que brote en nosotros los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia y la longevidad? Y también tenemos que saber que nosotros, esa longevidad es algo que no iremos por toda la eternidad, sino que en este tiempo en el cual estemos en esta tierra. De la misma manera como el Señor nos amaba a nosotros y ha tenido longevidad con nosotros, tenemos que saber que nosotros ahora tenemos que tener en parte ese deber de la longevidad, esa paciencia, y ahora nosotros tenemos que ser fieles ante eso. Les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan responder ante este deber. Y cuando el Señor nos pueda decir, yo te bendigo esto, yo bendigo esto, bendice a mi familia. Hay unas personas que vienen y dicen, ay, obispo, deseo que usted también me ayude a mi familia. La verdad es que no podemos decir, ay, dejar a un lado todas las cosas de la iglesia y solamente enfóquenos en la familia. Tenemos que saber que el Señor nos ama a nosotros. Él es aquel que se preocupa por nuestro futuro. Él es aquel que se preocupa por el futuro de nuestra familia. Y Señor, yo deseo ser santo tuyo, santo miembro. Y las personas que cumplen con esto son aquellos que reciben esa bendición. Y la razón por la cual les estoy enseñando a ustedes eso es para que ustedes puedan recibir esa bendición de Dios. Y aquellos que obedecen son los que reciben la bendición. Les digo en nombre de Jesús que obedezcan. Aleluya. Ahora vamos a orar todos juntos. Señor, recíbenos. Señor, de la misma manera como tú has tenido esa longevidad con nosotros también deseamos tener esa longevidad. Señor, nosotros también deseamos amar incondicionalmente. Y también deseamos recibir el pecado de las otras personas. Y haz que el diablo no vaya a obrar dentro de nuestra iglesia, sino que estemos llenos de tu amor, que tu presencia, que de tu longevidad, de tu paciencia. Oremos todos juntos. 우리 하나님의 이의 없이도 사랑해 주시는 그 사랑에 의지하여 오늘 우리가 앞으로 나가길 원합니다. 하나님의 준비하신 영원한 나라에 이르길 원합니다. 주께서 역사해 주시옵소서. Padre Dios, ayuda, Señor, a toda nuestra iglesia y todos los miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor,
que todos nosotros podamos realizar tu obra con amor y fidelidad. Ayuda, Señor, que podamos estar llenos de esa longevidad, de esa paciencia. Y ayuda, Señor, para que podamos aceptar a los otros miembros. Y ayuda, Señor, que ese poder tuyo pueda estar lleno en nosotros. Ayuda, Señor, que nosotros podamos estar en esa bendición eterna. Y en esta hora vamos a tener la Santa Cena. Y ayuda, Señor, que todas las personas que tengan la Santa Cena puedan tener ese corazón humilde. Y ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan recordar con corazón humilde lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
우리 다 함께 자리에서 일어나서 Todos de pie y vamos a alabar. 찬양할 때 Y en esta hora al alabar 내용은 그냥 내가 악한 대로 no significa de que el Señor nos reciba a nosotros así como somos, o sea, en nuestra maldad, en nuestro pecado. Está diciendo que el Señor nos acepta a nosotros en medio de eso y de ese corazón de arrepentimiento. Espero que todos juntos podamos alabar recordando esto. 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 내 모습 이대로 사랑하시네 연약한 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 안에 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 안에 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하는 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 하시나니 날 인도하소서 함께 동행하는 주의 날개 아래 거하는 곳
소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하는 일 주와 동행하는 일 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 은혜와 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos, en sus vidas y en cada uno de ellos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 하나님 앞에 감사 영광 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido. Queridos hermanos, gracias